¿Por qué murió Jesús? Mucha gente lleva una cruz colgada del cuello, cruces en los pendientes, en las pulseras, incluso tatuadas en el cuerpo. Estamos tan acostumbrados a verla que no nos sorprende, pero sí que nos sorprendería ver a alguien con la réplica de una silla eléctrica colgada del cuello. Y es que la cruz era justamente un método de ejecución. De hecho, era uno de los métodos más crueles que jamás se hayan inventado. Fue abolida en el 337 d.C., porque al final incluso los romanos la consideraron un método demasiado inhumano. Sin embargo, la cruz desde siempre ha sido considerada el símbolo de la fe cristiana. ¿Por qué? Jesús vivió 33 años, 3 de los cuales vivió una vida intensa con los discípulos. Y de toda esta vida, a los discípulos el hecho que más les marcó fue la crucifixión de Jesús. Gran parte de la narración del Nuevo Testamento lo ocupa el proceso de la muerte de Jesús. ¿Por qué esta focalización en la crucifixión de Jesús? Jesús fue desnudado y atado a una columna, para ser azotado con un azote de 4 o 5 tiras de cuero, que tenían tejidos pinchos de hueso y plomo. Las venas quedaban al descubierto, la piel era arrancada a latigazos, hasta que los músculos, tendones e intestinos de la víctima quedaban al aire. Luego fue llevado a la jefatura ante Pilato. Allí le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Fue objeto de burla por parte de 600 soldados y golpeado en la cara y en la cabeza. A continuación, se le obligó a cargar con una cruz pesadísima sobre los hombros sangrientos, hasta que se desplomó, por lo que obligaron a una persona a llevarla por él. Llegados al lugar de la crucifixión, de nuevo lo desnudaron, le estiraron en la cruz y lo clavaron por las muñecas con clavos y con un clavo que atravesara los 2 tobillos. Seguidamente levantaron la cruz poniéndola vertical. Allí lo dejaron colgando con un calor, una sed y una asfixia intensa, expuesto a las burlas de la multitud. Y así resistió 6 horas, con un dolor inimaginable. Pero el único sufrimiento de Jesús en la crucifixión no fue el físico. Imaginemos una madre que ama con locura a su hijo, y el hijo un día le da una bofetada. ¿Qué le dolerá más a la madre, la mejilla que le ha quedado roja o el rechazo de su hijo a su amor? Los discípulos conocían el amor de Jesús, un amor sin límites, ya que sabían que Él era Dios, y contemplaron cómo este amor por toda la humanidad no fue correspondido, fue rechazado. Jesús, allí en la cruz, también murió y sufrió por nosotros. Jesús no solo sufrió el rechazo de las personas que había allí, sufrió el rechazo de toda la humanidad de todos los tiempos. Allí también sufrió por nosotros. Allí también estábamos nosotros. Todo esto hace única la muerte de Jesús. Pero lo que la hace especialmente única es que, tal y como nos dice el Nuevo Testamento, Jesús murió por nuestros pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Qué es eso del pecado? ¿Qué es eso de que Jesús murió por mis pecados? A veces la gente dice, no tengo ninguna necesidad del cristianismo. Con esta afirmación quieren decir, soy bastante feliz, mi vida está llena, procuro ser amable con la gente y llevar una vida buena. Y de hecho, según la Biblia, cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Esto significa que somos obras maestras, hay algo increíble en cada ser humano, noble, precioso, magnífico. Pero está la otra cara de la moneda. También somos capaces de hacer cosas malas. Solo tenemos que abrir los periódicos y mirar las noticias. La cosa es más complicada que decir, estas son personas malas y estas buenas. Porque está mezclado, porque las personas que son capaces de un gran amor también pueden hacer cosas malas. Si publicaran un libro de cada uno de nosotros, con todo lo que hemos hecho y pensado, creo que habría cosas que nos darían vergüenza. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dice, todos nosotros hemos pecado. Y ahora uno puede decir, de acuerdo, pero si todos estamos igual, ¿por qué debemos preocuparnos? La respuesta es que sí debemos preocuparnos si tenemos en cuenta las consecuencias del pecado. Una de ellas, la contaminación que el pecado deja en nosotros.
Jesús dijo que es posible dañar la vida que Dios nos ha dado. Cuando uno miente, roba, envidia, odia, estos actos contaminan nuestra vida. Puedes decir, yo casi no hago ninguna cosa mala, pero es que una sola de ellas es suficiente para manchar toda nuestra vida. Nos gustaría que los 10 mandamientos fueran como un examen tipo test, donde fuera suficiente con acertar 5 para aprobar. Pero el Nuevo Testamento asegura que si infringes una sola parte de la ley de Dios, ya somos culpables de infringirla toda. Un solo pecado deja contaminada toda la persona. Después está el poder del pecado. Las cosas que hacemos mal suelen tener un poder de adicción. Jesús dijo que todo el que peca es esclavo. Los actos malos en nuestra vida, los malos hábitos, son muy adictivos. Puede haber una esclavitud del mal humor, de la envidia, de la arrogancia, del orgullo, del egoísmo, de la calumnia, de la inmoralidad sexual. Estos malos hábitos pueden controlar y marcar nuestra vida. Podemos incluso caer en la adicción a estructuras de pensamiento o comportamientos que no somos capaces de eliminar. Esta es la esclavitud de la que habla Jesús y que tiene un poder altamente destructivo en nuestra vida. También tenemos lo que podríamos llamar la pena del pecado. Es algo dentro de nosotros que reclama justicia. Cuando vemos a alguien que roba una gran cantidad de dinero, dejando a mucha gente en la miseria, pedimos justicia, queremos un mundo justo. La justicia es algo bueno, pues Dios también es justo. Si yo robo a alguien, la justicia reclama reparar el mal hecho, pero aunque devuelva el dinero, ¿habré reparado el daño realizado? ¿Cómo podemos deshacer el sufrimiento que hemos causado a alguien? La justicia reclama una pena que no podemos pagar. ¿Cómo un asesino de un niño puede reparar el mal hecho? ¿Cómo puede pagar el sufrimiento que ha causado a los padres? Y de hecho, hay otro aspecto aún más importante. El daño que hacemos a quien principalmente ofende y más que a cualquier otro es a Dios. ¿Cómo podemos pagar la deuda que tenemos con Él? Otra consecuencia del pecado es la separación que éste provoca. Cuando discutimos o hemos ofendido a alguien, desde entonces nos puede costar mirarle a la cara, a los ojos. La relación ha quedado enturbiada, estropeada. Es como si se levantara un muro entre nosotros. La Biblia dice, las cosas que hacemos mal han provocado una separación entre nosotros y Dios. Estas serían las malas noticias, pero la buena noticia es que Dios te ama. Dios ha venido a la tierra en la persona de su Hijo para hacer algo al respecto. Imagina que alguien te está apuntando con un arma y viene una tercera persona y se pone en medio, recibiendo el impacto de la bala y muriendo para salvarte la vida. Pues eso es lo que hace Jesús. En la cruz, Jesús cargó con los pecados de todos nosotros. Él llevaba nuestro pecado, nuestra culpa. Él recibe el impacto del pecado para librarnos de sus efectos, para poder tener una relación con Dios. El apóstol Pedro dice así, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Por sus heridas fuimos sanados. Imaginemos un juez sentado en el estrado y abajo un delincuente que es culpable del crimen del que se le acusa. El juez sentencia una sanción de 100.000 euros, que el delincuente no puede pagar. Pero el juez conocía al delincuente desde que era pequeño y movido por el amor hacia él, baja del estrado, se quita la toga y le da un cheque por valor de 100.000 euros. Pues esto es lo que hace Dios. Él no se queda sentado en su trono contemplando cómo somos víctimas de nuestro propio pecado. Él se acerca hasta nosotros, haciéndose hombre, abriendo una alternativa a la separación entre nosotros y Dios. Paga nuestra deuda, pero no la paga con un cheque de 100.000 euros, sino con su vida. El coste de nuestro pecado es su muerte. Este amor de alguien muriendo por nosotros, y ese alguien es Dios, golpea nuestras vidas, haciendo posible que las cadenas de las adicciones se rompan. Y finalmente Jesús vence a la muerte, volviendo en vida todo lo que la contaminación del pecado había tocado. El apóstol Juan escribe, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esto es lo que hace Jesús como respuesta a nuestros pecados, y como beneficio, las consecuencias del pecado ya no tienen la última palabra. ¿Qué debo hacer para que los beneficios de la cruz llenen mi vida?
Que Dios haga todo lo posible para pagar nuestra deuda no significa que lo haga todo. Hay una pequeña parte que Él no puede hacer, la que depende de nuestra libertad. Dios no puede dar nuestro arrepentimiento. Dios quiere que le abramos el corazón, pero lo tenemos que hacer nosotros. Al contemplar la cruz, vemos que Dios hace lo imposible para que nos sintamos perdonados. Nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos, pero si Dios nos perdona y nosotros nos negamos a perdonarnos, es hacernos a nosotros mismos un tribunal que está por encima de Dios. También contemplamos lo valiosos que somos. Jesús murió por cada uno de nosotros. Eres infinitamente valioso para Dios. En la cruz aprendemos lo que es el amor. El verdadero amor no es solo un sentimiento. Jesús nos revela que el amor está ligado al sacrificio. La cruz también nos dice que Dios no está sentado en una hamaca desde el cielo mirando todo el sufrimiento de aquí abajo, sino que Él ha venido a nuestro mundo para sufrir por nosotros. Él sufre junto con nosotros. En la cruz, el cristiano ve algo mucho más grande que un método de ejecución del Imperio Romano. Cuando el cristiano mira la cruz, lo que ve es un acto de amor incomparable. Jesús, perdóname el mal que he hecho. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por pagar la deuda que nunca podría pagar. Gracias por recibirme en tu familia. Hoy elijo confiar en ti y seguirte. Por favor, ayúdame a hacer más grande esta amistad contigo. Gracias por amarme. Amén.